a un nuevo capítulo de Actualidad Financiera. El día de hoy tendremos un programa especial, ya que contaremos con un panel de expertas en riesgos de créditos y valor de la deuda corporativa. Para empezar la discusión tenemos a Pablo Padilla, nuestro corresponsal en México, que nos explicará la situación de General Motors respecto a este tema. Adelante, Pablo. Porque los acreedores en bonos rechazaron condonar unos 27,000 millones de dólares que les debe esta que es la principal automotriz de Estados Unidos a cambio de una participación del 10% de sus acciones. Los tenedores de bonos básicamente dijeron, por 10% de tus acciones a que te perdone 20,000 dólares, mejor vámonos a juicio e igual y nos va mejor. Y esa es la posición en la que está. General Motors tiene plazo hasta el 1 de junio para reestructurarse, de lo contrario tendrá que pedir protección contra sus acreedores por bancarrota. El viernes pasado la compañía recibió adicionales 4,000 millones de dólares por parte del gobierno. Se suman a los 15,400 millones que ha recibido ya desde noviembre pasado, y ahora es prácticamente inevitable entonces que la empresa tenga que declararse en bancarrota, pero se va a definir con toda seguridad esta misma semana. Muchas gracias, Pablo. Para comentar sobre el tema, contamos con la presencia de Lorena Izquierdo, doctora en finanzas de la Universidad Yale. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, Katy. Muchas gracias por la invitación. De nada. Y con la presencia de Camila Gómez, doctora en finanzas de la Universidad de Boston. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muchas gracias por estar. Muchos confunden el rendimiento prometido con el real. ¿Podrían explicarnos esta diferencia? Sí, el rendimiento se define como el ingreso recibido sobre cualquier inversión con cualquier cambio en el precio de mercado, usualmente mercado expresado como un porcentaje del precio de mercado inicial de la inversión. El rendimiento de un bono dependerá del costo de oportunidad del capital, es decir, el rendimiento que me daría ese dinero invertido en un instrumento de similar riesgo. La diferencia entre el rendimiento real y el prometido es que el rendimiento prometido depende del pago esperado, descontado la tasa de interés, y del pago que se generaría al cumplimiento. Este guarda relación con las expectativas y el riesgo de incumplimiento de la compañía, además con otros factores de la economía. Y el riesgo real es el que se mide teniendo en consideración los factores reales y no especulativos. Entonces la causa es que siempre una compañía que toma préstamo es 100% seguro que pague su deuda. No, eso no es 100% seguro. La causa de esta diferencia es que siempre que una compañía toma préstamos, no puede pagar 100% la deuda en muchos casos. A diferencia de, por ejemplo, la Tesorería de Estados Unidos, que siempre va a pagar seguro su deuda. Hay un riesgo de por medio y los que adquieren estos bonos corporativos esperan un mayor rendimiento. Es por esto que los bonos corporativos prometen un mayor rendimiento que los bonos de gobierno. Bueno, ahora hablemos de cómo se interpreta el diferencial de rendimientos. Bueno, a la diferencia entre el rendimiento de dos bonos semejantes pero con distinta clasificación, se le denomina diferencial de rendimientos. Es un concepto importante puesto que el diferencial entre dos categorías de riesgo nos proporciona una medida de prima de insolvencia. Esta última es en realidad el diferencial de rendimiento entre un bono con una clasificación determinada y uno sin riesgo. Dicho diferencial viene determinado en puntos básicos, es decir, en unidades del 0,01%. Por ejemplo, si el rendimiento de un bono es del 13,25% y el de otro es de 12,88%, el diferencial de rendimiento es de 37 puntos básicos. Pero ¿la calificación del riesgo de insolvencia de cada emisión de deuda afecta su rendimiento? Sí, puesto que a mejor calificación, menor rendimiento del bono. Por supuesto, esto no es una cuestión localista, sino que teórica, que afecta a cualquier emisión de deuda sin especificar el país en la que éste se emite. Yo tengo una pregunta, entonces, ¿los diferenciales de rendimiento no varían con el tiempo? Sí, haciéndose más amplio en periodos de recesión, debido a que en este tipo de periodos el riesgo de insolvencia aumenta más que proporcionalmente para las empresas de peor calidad a causa de la reducción de sus flujos de tesorería. Además de que los inversores son más adversos al riesgo en este tipo de coyunturas económicas, todo lo contrario ocurre en periodos de crecimiento. Bueno, llegamos a nuestra primera parte de nuestro programa y despedimos a Camila. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto haber. Bueno, en breve estaremos con la presencia de Javiera Palma, que nos explicará la clasificación de bonos. Ahora hablaremos de la clasificación de bonos.
Para eso contamos con la presencia de Javiera Palma, especialista en bonos de la red Invial. Buenas tardes, Javiera. Buenas tardes. ¿Podrías explicar un poco para qué sirve o cómo se clasifica la clasificación de bonos? Los bancos y otras instituciones financieras quieren conocer el valor de los préstamos que han hecho y saber qué riesgos corren. Dentro de esto hay 3 servicios de calificaciones de bonos: Moody's y Standard & Poor's y Fitch. Dentro de estos están los bonos de grado de inversión y los bonos chatarra. La calidad de los bonos va en orden descendente. Los bonos de alto rendimiento chatarra, bonos de compañía que habían hecho en tiempos difíciles y después más compañías emiten grandes cantidades de deuda de baja calidad para financiar adquisiciones. El resultado fue que por primera vez enanos corporativos pudieron tomar el control de gigantes. Muchas gracias, Javiera, por tu explicación. De nada. Bueno, ahora vámonos a un corte comercial. Volveremos en breves minutos. Bueno, gracias por seguir con nosotros y ahora le damos la bienvenida a Constanza Santander, doctora en finanzas de la Universidad de Harvard. Buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme al programa. De nada. Bueno, Lore, ahora quiero que me expliques en qué consiste la metodología de opciones para valorar el incumplimiento. Bueno, la desventaja de tener una opción de incumplimiento es que todos los tenedores de bonos corporativos esperan que se les compense por entregarles la opción. Por eso, los bonos corporativos se venden a precios menores y ofrecen rendimientos mayores que los bonos gubernamentales. Supongamos ahora que una compañía tomó un préstamo de $50 por acción, pero luego la empresa entra en una etapa difícil y el valor de mercado de sus activos cayó a $30, por lo que el precio de los bonos y las acciones cayeron a $25, respectivamente. De esta manera, el balance sería el siguiente. Por lo tanto, si la deuda estuviese vencida y se tuviera que pagar ahora, la empresa no podría pagar los $50 que tomó prestados. Ya, pero ¿nos puede explicar más o menos qué pasa con los tenedores de bono y los accionistas? Bueno, los tenedores de bonos se quedarían con activos que valen $30 y los accionistas se quedarían sin nada. ¿Nos podría dar más o menos un ejemplo de esto que estamos hablando? Bueno, un ejemplo de esto se puede ver en la siguiente figura. Esta figura muestra una sencilla aplicación de la teoría de opciones al precio de la deuda corporativa. Se trata de una empresa con un riesgo de operación promedio y se muestra que la tasa de interés prometida sobre su deuda debe variar con el apalancamiento y el vencimiento de su deuda. En el gráfico se supone que la empresa no paga dividendos ni recompra sus acciones y que la empresa hace una sola emisión de deuda con cupón cero. Pero la respuesta cambiaría si es que el bono tuviera más años. Sí, pongamos que se emite un bono a 10 años que paga intereses anuales. Para evaluar las acciones se tendrían que evaluar 10 opciones de compra en secuencia. Se puede ejercer la primera opción haciendo el primer pago de intereses cuando se debe pagar. Al ejercerla, los accionistas obtienen una segunda opción de compra, que pueden ejercerla haciendo el segundo pago de intereses. El premio por ejercerla es que los accionistas deben una tercera opción de compra y así sucesivamente. Por último, en el año 10, los accionistas pueden ejercer su décima opción. Y si en el caso que la empresa no haga ninguno de estos pagos cuando se venzan, los tenedores de bonos toman el control y los accionistas se quedan sin nada. Bueno, Constanza, ¿nos podrías explicar, por favor, de qué trata el valor en riesgo? Ya, valor en riesgo, más conocido como VAR,
es una medida de riesgo de tipo estadístico. Puede utilizarse para estimar el riesgo de mercado de una cartera o de una inversión, para la que no existe una serie histórica de precios. Si bien porque no se recogieron los datos o porque la composición de la cartera ha cambiado recientemente. La utilización de VaR se encuentra más extendida entre las instituciones que necesitan medir el riesgo de una cartera de negociaciones activas. ¿Y puedes definirlo esto más simplemente? Sí, mira, en resumidas cuentas, el VaR es por lo tanto una poderosa herramienta de medición de riesgo. No está limitada ni a determinantes de categorías de activos ni de ciertas fuentes de riesgo de mercado, sino que está incluida en todos los activos y fuentes de riesgo de mercado que contribuyen a la distribución de la probabilidad de los resultados de la cartera. ¿Y cuáles son sus componentes? Ya, mira, existen tres. Primero está el periodo de tiempo, ya puede ser expresado en días, mes, año. Luego se encuentra el nivel de confianza y por último el nivel de pérdida máxima, que esta puede ser expresada en moneda o en porcentaje. Bueno, así llegamos a nuestro último capítulo de actualidad financiera. Les quiero dar las gracias a todo el equipo, Lorena, Javiera, Camila y Constanza. Espero que les haya quedado muy clara la materia, éxito en el examen y nos vemos en evaluación de proyectos. Pero hijita, dale con la Lore el tiro. Pero, ¿la calificación del riesgo de insolvencia de cada emisión de deuda afecta su rendimiento? Sí, puesto que a mejor clasificación, menor rendimiento. Calificación. La que tiene el teléfono en la forma roja. Mira, me acaba de responder. No, ah, ya. ¿Esto no cómo cambia? Esto no cambia. Ah, ya.